elementos, que de parte periférica a parte central va a tener diferentes denominaciones. En primer lugar me voy hacia la parte más anterior, hacia la almohadilla grasa ubicada justo por delante de la articulación llamada la sínfisis del pubis. ¿Cómo se llama esto? Este es el monte de Venus, ¿sí? El cual es una almohadilla grasa ubicada por delante o anterior a la sínfisis pubiana, que tiene una cantidad variable de tejido adiposo y también una cantidad variable, vean ustedes, como vemos aquí, tejido adiposo y folículos pilosos. Inmediatamente posterior a él, esto es anterior y nos vamos hacia posterior, vamos a encontrar estos dos primeros pliegues. ¿Cómo se llaman estos pliegues? Los labios mayores. Vean ustedes que los labios mayores son dos pliegues, derecho e izquierdo, los cuales van a estar unidos en la parte anterior y en la parte posterior. La unión de los dos labios mayores en la parte anterior, ¿qué nombre va a recibir este punto? Comisura anterior. Vean ustedes, una cosa es la comisura anterior, otra cosa es el monte de Venus. El monte de Venus, ubicado por delante de la articulación llamada sínfisis del pubis. En cambio, la comisura anterior es el punto de unión de los dos labios mayores en su porción anterior. ¿De acuerdo? En cambio, por detrás, para algunas literaturas están unidos formando la comisura posterior, u otros le dan otra denominación. ¿Qué nombre? Horquilla vulvar. Comisura posterior, horquilla vulvar. Se le puede llamar de las dos maneras. ¿De acuerdo? No, síganlo. El espacio entre los dos labios mayores, ¿qué nombre va a recibir? Labio menor. No, el espacio entre los dos labios mayores. Hendidura vulvar. ¿De acuerdo? Entonces miren, como hemos ido indicando, de parte periférica a más central. Labios mayores, arriba, comisura anterior. Por detrás, comisura posterior o horquilla vulvar. El espacio entre los dos labios mayores, hendidura vulvar. Ahora, seguimos yéndonos hacia la parte más central. De adelante hacia atrás, lo primero que vamos a encontrar, ¿qué cosa es? Es el órgano eréctil de la mujer. ¿Cómo se llama? El clítoris. Y el clítoris se encuentra rodeado tanto por delante como por debajo por los labios menores. Precisamente aquí podemos ver, miren, a los labios menores. Estos son los labios menores. Labio menor del lado derecho, labio menor del lado izquierdo. ¿Qué sucede con los labios menores en sentido anterior? ¿Qué pasa con ellos? Los labios menores se van a subdividir en dos, en una porción que se ubica por encima o anterior al clítoris y otra por debajo o inferior al clítoris. ¿Cómo se le llama el repliegue ubicado por encima del clítoris? Capuchón, algunos le dicen prepucio del clítoris. Y lo que se encuentra por debajo, el frenillo. Los dos, ¿qué cosas son? Son dependencias de cada uno de los dos labios menores. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera. Aquí y acá. La unión de los dos labios mayores por delante, ¿cómo se llama? Comisura anterior. Por encima o anterior a él, ¿qué cosa viene? El monte de Venus, ¿no? La unión de los dos labios mayores por detrás, ¿cómo se llama? Comisura posterior, horquilla vulvar. El espacio entre los dos, hendidura vulvar. Acuérdate que esto es anterior, esto es posterior. ¿Qué cosa encontramos dentro de la hendidura vulvar? A los costaditos, labios menores. ¿Sí? Los labios menores, miren, van a hacer esto. Se dividen en dos. Uno por arriba y uno por abajo. De esa forma. Lo que se va por arriba se va a unir con su homólogo contralateral y el que está por debajo de igual modo. Y entre los dos, ¿qué cosa van a presentar? O entre los dos, ¿qué cosa se va a ubicar? El clítoris. El clítoris, ¿no? De esta manera, clítoris. ¿Qué sucede entonces? Los labios menores, anterior al clítoris, van a formar el capuchón del clítoris y por debajo van a formar un pliegue. ¿Y ese pliegue qué nombre recibe? El frenillo del clítoris.
Entonces, ¿quién forma el capuchón y el frenillo del clítoris? Los labios menores. Los labios menores, conforme se acercan al clítoris, se subdividen en dos. Uno pasa por encima, forman el capuchón, algunos le dicen prepucio, y el otro va por debajo, forman el frenillo. Y entre los dos, ¿quién queda? El clítoris. ¿Cómo se llama el punto de unión posterior de los dos labios menores? Recuerden que en el caso de los labios mayores, comisura posterior o hendidura vulvar, pero en el caso de los labios menores, ¿cómo se va a llamar ese espacio? Este espacio que está en medio recibe el nombre de fosa navicular. Fosa navicular. Recuerden ustedes que habíamos indicado hace un momento que el espacio entre los dos labios mayores recibía el nombre de hendidura vulvar. Ahora, ¿cómo se le llama al espacio entre los dos labios menores? Vestíbulo, ¿no? Vestíbulo. ¿De acuerdo? Vestíbulo. ¿Qué cosa encuentro en el vestíbulo? Y siempre en posición anatómica. Lo más anterior, ¿qué cosa era? El clítoris. Posterior al clítoris, o en sentido posterior, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar un orificio. Ese orificio pequeñito, ¿qué cosa es? Meato urinario. O algunos le dicen también orificio externo de la uretra. Ahí finaliza la uretra, ¿de acuerdo? Por detrás o posterior a él, ¿qué cosa encuentro? A este nivel. ¿Qué cosa encuentro a este nivel? A este nivel encontramos el introito vaginal, o el orificio externo de la vagina. Alrededor del meato urinario hay unos orificios. Esos orificios, ¿a quién corresponden? Corresponden a la desembocadura de las glándulas parauretrales o glándulas de Skene, las cuales lubrican el orificio externo o de salida de la uretra. Y alrededor, sobre todo en los bordes del introito vaginal, vamos a encontrar también unos orificios que son las desembocaduras de las glándulas vulvovaginales o también llamadas glándulas de Bartolini. Esas están ubicadas en este punto. Asimismo, el borde o el del orificio externo de la vagina está cubierto por una membrana y esa membrana recibe el nombre del hilo, ¿no? Listo. Entonces, todos esos elementos que acabamos de mencionar son las estructuras que vamos a visualizar dentro de los genitales externos en la mujer. Como les decía, hay muy pocos modelos anatómicos cadavéricos del género femenino, pero al menos esta maqueta sí los representa muy bien. A ver, yo voy colocando un alfiler y ustedes van diciendo sus respectivos nombres. Por ejemplo, ¿aquí qué sería? Monte de Venus. Aquí están labios mayores. Ponemos aquí para un solo lado, labio mayor. La unión de los dos labios mayores, ¿qué cosa forma? ¿Qué sería aquí? En este punto. Comisura anterior. ¿Qué particularidad tienen los dos labios mayores? Dos caras, ¿no? Una cara externa, piel, una cara interna, también de piel. Una cara externa que es convexa, una cara medial que es cóncava. Y folículos pilosos, glándulas sebáceas, hiperpigmentada, como una característica propia del triángulo anterior del perineo. ¿Cómo se llamaría el punto de unión posterior a este nivel? Aquí justo. Comisura posterior. ¿Qué otro nombre le dan? Horquilla vulvar. El espacio entre los dos, hendidura vulvar. Listo. Entonces mire, aquí tenemos los diferentes elementos propios de los labios mayores. Nos vamos haciendo cada vez más profundos. Miren, ¿qué cosa sería esto? Labio menor. Y recuerden que también presenta dos caras, una cara medial y una cara lateral. Ambas caras, constituidas por mucosa, no tienen folículos pilosos, a diferencia de los labios mayores. Y vean que estas, en sentido anterior, van a formar dos estructuras. Una ubicada anterior al clítoris, que sería esto, que se llamaría el capuchón o prepucio del clítoris. Y otra ubicada justo por debajo del clítoris, que sería el frenillo, ¿no? Entre capuchón y frenillo, obviamente lo que está en el medio, y aquí también está muy bien representado, este es el clítoris, ¿no? Labio menor de un lado, labio menor del otro lado. El espacio entre los dos labios menores, vestíbulo, ¿no? Hacia anterior, ya dijimos, prepucio y frenillo, y hacia posterior, es decir, acá,
el espacio entre los dos labios menores, ¿cómo se llamaría? Fosa navícula, ¿no? Y vean que a ese nivel, ¿qué más vamos a encontrar? Los orificios a los cuales habíamos hecho referencia. En primer lugar, ahí está el meato urinario, orificio externo de la uretra femenina. Y acá abajo, este orificio un poquito más grande, ¿qué cosa es? Es el introito vaginal, orificio externo de la vagina, que se encuentra cubierto por una membrana que es el límite, ¿no? Entonces mira, lo que acabamos de representar acá es lo mismo. Está aquí. Bueno, ahí está. Revisen. Pásalo para que vean. Revísenlo. Ya. Entonces, Monte de Venus. Ya, Monte de Venus. Esta es la comisura anterior. Esta sería la capucha del clítoris. Con el capuchón, dicen, ¿no? Ahora sí. Rama isquiopubiana izquierda, tuberosidades isquiáticas. Y aquí vamos a poder ver el triángulo anterior del periné femenino. Primero, reconocemos aquí los órganos eréctiles. Y el primero que vamos a ubicar aquí, ¿qué cosa es? Ahí está el clítoris. Obviamente, una vez retirado la piel y celular subcutáneo, vamos a poder ver la llamada celda bulboclitoridia. Recuerden que en el caso del varón se llama celda peneana, en el caso de la mujer se llama celda bulboclitoridia, la cual está delimitada superficialmente por la fascia de Coles y profundamente por la hoja inferior, o también llamada membrana perineal. ¿Qué cosa vamos a ubicar aquí muscularmente hablando? Primero, aquí está el clítoris, y recuerden que al igual que el pene, también presenta cuerpos cavernosos. Los pilares o las raíces de los cuerpos cavernosos derecho e izquierdo, los cuales, al igual que en el hombre, también están revestidos por músculo. ¿Cómo se le llama al músculo que reviste al pilar del cuerpo cavernoso del pene, o en el caso de la mujer, cuerpo cavernoso del clítoris? ¿Cómo se llama ese músculo? Isquiocavernoso. Entonces mira, acá está el músculo isquiocavernoso del lado derecho, músculo isquiocavernoso del lado izquierdo. Ponemos en un solo lado, ahí está, isquiocavernoso. ¿Quién inervaba el músculo isquiocavernoso? La rama perineal profunda, ¿de quién? Del nervio pudente. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más podemos visualizar aquí? En el caso del varón, recuerden que había un músculo más ubicado a nivel de la línea media, que se llamaba el músculo bulbo esponjoso, que eran dos mitades, una mitad derecha, la cual se unían en la línea media y rodeaban el bulbo esponjoso, que era la dilatación proximal del cuerpo esponjoso del pene. Pero en el caso de la mujer, miren ustedes, aquí que vamos a poder visualizar el orificio externo de la uretra, ¿no? El meato urinario. Y acá lo que es el introito vaginal. ¿Esto qué hace? Hace que el músculo bulbo esponjoso, a diferencia del hombre, que estaba unido a nivel de la línea media, acá se encuentren separados en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, dejando un espacio en la zona central. Por tanto, esto sería el músculo bulbo esponjoso de la mujer, de un lado, y aquí del otro lado. Claro está, en la maqueta se ha recortado el músculo bulbo esponjoso en su mitad izquierda para permitir ver los elementos subyacentes a ese músculo bulbo esponjoso. ¿Cuáles serían? Un órgano eréctil en la mujer, que aquí está representado en color azul, que se llama el bulbo del vestíbulo o bulbo de la vagina, la cual tiene dos mitades, una mitad izquierda, una mitad derecha, rodeadas ¿por quién? Por el músculo bulbo esponjoso. Posterior a este músculo o a este elemento llamado bulbo del vestíbulo, bulbo de la vagina, encontramos una glándula. ¿Qué glándula sería esa? Esta es la glándula de Bartolino, bulbo vaginal o glándula de Bartolino. Es decir, el músculo bulbo esponjoso rodea a todas estas estructuras. Profundo a esto, ¿qué cosa encontramos? Encontramos el diafragma urogenital. Este es el diafragma urogenital. Aquí y acá. Ese diafragma urogenital, ¿de quién está formado? Del músculo transverso profundo del periné, cubierto a su vez por dos fascias, una fascia superficial y una fascia profunda. En el caso de la mujer, el diafragma urogenital está atravesado por dos estructuras, la uretra y la vagina. Y en el caso del varón, solo está atravesado por la uretra únicamente, ¿no? ¿Qué más podemos visualizar de este periné anterior femenino?
¿Qué cosa es esto? Que lo tenemos a un lado y a otro lado. Músculo transverso perineal superficial o transverso superficial del perineo. Derecho e izquierdo. Aquí está el músculo del diafragma urogenital transverso profundo y justo en el punto donde se unen los dos transversos, el músculo bulbo esponjoso recibe el nombre de cuerpo perineal. Todo esto corresponde al triángulo anterior del perineo femenino. ¿Qué más podemos visualizar aquí? Podemos ver dos ramas del nervio pudendo. Recuerden, ¿cuáles son las ramas del nervio pudendo? La primera está aquí. ¿Cómo se llama? Hemorroidal inferior. La segunda la vemos aquí. Nervio perineal, el cual se va a subdividir en dos: perineal superficial, que es sensitivo, y perineal profundo, que es motor. Y el último lo vemos acá. Miren, ahí está el clítoris. Y justo pegadito al clítoris, acá hay un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio, en este caso, claramente, dorsal del clítoris. Entonces ahí están las tres ramas del nervio pudendo. Nervio sensitivo, y en el caso de las ramas perineales, sobre todo la perineal profunda, que es motor. La perineal superficial es netamente sensitiva. Entonces miren, aquí está lo que estamos visualizando aquí. A ver, pásenlo ahora del otro lado. Miren. Genitales ya internos. Eso ponlo así, ¿no? Así y yo algo para que no se ensucie, porque a veces con la grasita del cadáver se malogra un poco el tejido. ¿Listo? Pues vamos a aprovechar este cortecito de esa primera maqueta, en la cual nosotros podemos visualizar parte de los órganos genitales internos en la mujer. Vean, este es un corte sagital o una vista sagital del interior de la pelvis. Esto sería anterior, esto es posterior. Esto es anterior y es la vejiga. Vejiga y el inicio de la uretra femenina. Por detrás de la vejiga y también de la uretra femenina, ¿qué vamos a poder apreciar? La vagina, y anterior y superior a ella, el útero. Por detrás de útero y vagina, ¿qué vamos a poder visualizar? Recto y conducto anal. Son todos los elementos que nosotros podemos visualizar en ella. Miren, lo vamos a partir y lo vamos a ver en este sentido. Miren, ahí está claramente la vejiga y el inicio de la uretra femenina. Aquí está la vagina, las dos paredes de la vagina, pared anterior de la vagina, la cual se relaciona ¿con quién? Con vejiga y uretra. Pared posterior de la vagina, que se relaciona ¿con quién? Con recto y conducto anal. ¿Qué más? Superior a la vagina, ¿qué cosa vamos a poder visualizar? El útero. El útero, que vean ustedes en esta imagen, no está ni en posición vertical ni en tan posición horizontal, sino ligeramente oblicuo, apoyado ¿sobre quién? Sobre la vejiga. La imagen que podemos ver aquí en la maqueta sería la posición más habitual que tiene el útero. Se encuentra relativamente flexionado hacia adelante. Claro está, así como hay diferentes posiciones apendiculares, también a veces hay cambios de posición del cuerpo del útero, en la cual está flexionado hacia atrás. Recuerden que cuando está flexionado hacia adelante son los ángulos de anteflexión y anteversión. En cambio, si esto estuviera apoyado sobre el recto, sería retroversión y retroflexión. Lo más frecuente, flexionado hacia adelante. Pero también hay situaciones en las cuales todo esto está en posición diferente y el útero está flexionado hacia atrás. Listo. ¿Qué más podemos visualizar en este corte de maqueta que nos puede ayudar? No sé si se han dado cuenta de que aquí ven un tono de color aquí y otro tono de color acá. ¿Qué representa eso? El peritoneo. Precisamente esta superficie lisa, brillosa que está ahí, me está diciendo el peritoneo que está revistiendo a estas estructuras. Entonces mira, ¿cómo se desliza el peritoneo a nivel de la pelvis femenina? Pared abdominal, cara superior de la vejiga. De la cara superior de la vejiga se desliza sobre la cara anterior del útero, fondo del útero, cara posterior del útero, pared posterior de la vagina, y de la pared posterior de la vagina, ¿sobre quién se refleja? Sobre la cara anterior del recto. Y es así que en el caso del género femenino se forman dos fondos de saco. Un fondo de saco entre vejiga y útero, llamado fondo de saco vésico-uterino,
y un fondo de saco entre útero y vagina por delante, recto por detrás. ¿Cómo se llama ese fondo de saco? Útero rectal o fondo de saco de Douglas, que es el nombre propio que se le puede encontrar. En el caso del varón solo existe uno, el fondo de saco vésico rectal, nada más, ¿no? En el caso de la mujer existen dos fondos de saco. Asimismo, si ustedes ven esta imagen, vean ustedes que el peritoneo está cubriendo la cara superior de la vejiga y luego se desliza sobre la cara anterior del útero. Pero vean allí, miren, cojan este lado y cojan este lado. Quiero que lo visualicen ahí. El peritoneo que está cubriendo la cara anterior del cuerpo del útero, ¿lo cubre a 100%? Miren esa imagen, dale la vuelta para acá. Esta es la cara anterior del cuerpo del útero, aquí. La cara anterior del cuerpo del útero tiene revestimiento íntegro 100% por peritoneo. ¿Sí o no? Falta, ¿no? A ver, mírenlo, quiero que lo comprueben. Exterior íntegramente cubierta por peritoneo, pero la cara anterior no. Solo sus 3/4 partes superiores o anteriores van a estar revestidas por peritoneo. Va a haber una partecita del útero en su cara anterior que no tiene cubierta por peritoneo. ¿De acuerdo? Que se encuentra en posición subperitoneal. ¿De acuerdo? Miremos acá, préstame un ratito. Vean ustedes que la vagina, vamos a empezar por este lado para después dedicarnos al útero. La vagina es un elemento que se encuentra por debajo del peritoneo. Quizá la única zona que está en contacto con peritoneo para la vagina es esta zona, la pared posterior, justo en este punto. Si ustedes miran la imagen, que es muy representativa a lo real, pared anterior y posterior de la vagina, ¿cuál tiene mayor longitud? ¿O las dos paredes son iguales? La pared posterior siempre tiene mayor longitud. ¿De acuerdo? En el sujeto vivo, las dos paredes están en contacto una con la otra. Ese espacio se hace real durante el coito o durante el parto. Las dos paredes se separan. Cuando estas dos paredes están juntas, tienen la forma de una H. Asimismo, debemos recordar que la vagina presenta fondos de saco. Esos fondos de saco, ¿cómo se denominan también? Fornix. ¿A qué llamamos fornix? De esta manera. Mira, vamos a graficarlo acá. Así. Pared anterior de vagina, pared posterior de vagina, útero, cuerpo, cuello del útero. Aquí está la pared posterior de la vagina. Ese espacio que se forma entre una pared vaginal y el cuello del útero, aquí y acá, ¿cómo se llama eso? Se llama fondo de saco vaginal o fornix. ¿De acuerdo? Fondo de saco vaginal o fornix. ¿Cuántos fondos de saco vaginales existen? Miren la figura. ¿Cuántos fondos de saco vaginales existirán? Dos. Los laterales. Claro. ¿Cuántos? ¿Qué dicen? Por ahí dicen 2, acá dice 4. ¿Quién da más? 2. Por allá dicen 6. A ver qué dicen. ¿Cuántos hay? 4. En este corte, en esta imagen, en un corte sagital, yo veo 2 nada más. ¿Cuáles son? Anterior y posterior. Pero ¿qué es lo que nos falta? Lateral derecho y lateral izquierdo. ¿Cómo lo vemos mejor? Aquí. Mira. Lo que estamos viendo aquí es el útero, cara anterior, cara posterior, fondo del útero. Lo que vemos aquí a modo de una papila, de un botoncito que está aquí, este es el cuello uterino. Este reborde que yo veo aquí es la vagina. Y ese espacio que queda en medio, estos son los fondos de saco. ¿Cuántos fondos de saco existen? Anterior, posterior, lateral izquierdo, lateral derecho. Entonces, nuevamente, fornix o fondo de saco es el espacio que se forma entre el cuello uterino y la pared de la vagina. ¿De acuerdo? Esos son los espacios a tener en cuenta. De hecho, los más importantes son los que podemos ver aquí, que son 2, anterior y posterior. ¿De acuerdo? Son los más importantes. De ellos, ¿cuál de los dos tiene mayor profundidad? Miren la imagen.
¿Cuál es el más profundo de los dos fornix o fondos de saco? El posterior, fondo de saco posterior de la vagina, es el más profundo. Y mira, ese fondo de saco posterior de la vagina, ¿con quién está en contacto? Acá arriba, mira. No, mira, aquí. Mira ahí. ¿Con quién está en contacto? ¿Con él? Con el peritoneo. Y específicamente, ¿cómo se le llamaría a ese espacio? Ahí, mira. ¿Ves? Mira. Mira, pásalo para allá. Miren. Viene por acá. Viene por acá. Viene por acá. Y de aquí se va hacia el recto. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto permite hacer un procedimiento invasivo a este nivel. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Ese procedimiento se llama así: culdo-centesis. Recuerden que este fondo de saco que hemos graficado aquí, ¿cómo se llama? Fondo de saco de Douglas. ¿Qué cosa es? Es un receso, es un repliegue peritoneal. Este es el punto más bajo de toda la cavidad peritoneal cuando la paciente mujer está de pie. Porque cuando está en sentido horizontal, cuando está echada, el punto más bajo es el espacio de Morrison, que está entre el hígado y el riñón derecho. Pero si la paciente mujer se pone de pie, su punto más bajo de la cavidad peritoneal es este. Y recuerden que el aire, cuando se va, ¿a dónde se tiene que ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Por gravedad, hacia arriba. En cambio, los líquidos que puedan haber dentro del abdomen, por gravedad, ¿a dónde tienden a irse? A los espacios que están más abajo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces se acumulaba líquido acá. Eso estaba lleno de agua. Y un método diagnóstico para saber si ese líquido era inflamatorio, sangre, pus o algún otro elemento patológico, ¿qué se hacía? Se agarraba una aguja, se introducía a través de la vagina, pasabas por el fornix posterior y llegabas al fondo de saco de Douglas. Aspirabas el líquido y eso lo mandabas a estudiar. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Ese procedimiento se llama así: culdo-centesis, ¿no? Y era para poder evaluar el tipo de contenido líquido ubicado en el fondo de saco de Douglas. Y se aprovechaba justo esa relación anatómica a tener en cuenta. ¿Qué más debemos recordar o tener en cuenta con respecto a esto? Mire, esta es la visión que tiene un ginecólogo cuando hace el examen físico del aparato genital femenino. Cuando ingresa por la vagina, introduce lo que se llama un espéculo, que son como una especie de valvas que separan la pared posterior de la vagina, y en el fondo de la vagina, ¿qué cosa voy a ver? Esto. ¿Qué cosa es lo que está ahí? ¿Cómo se llama esta papilita redondita que está ahí? ¿Qué es eso? El cuello uterino, el cervix. Eso es lo que ve el ginecólogo cuando hace la especuloscopía. Cuando apertura con valvas las paredes vaginales y en el fondo, ¿qué cosa ve? El cuello uterino. Por tanto, ese cuello uterino tiene una porción intravaginal, que es la que estamos viendo aquí, y una porción supravaginal, que es la que vamos a representar en un momento. ¿De acuerdo? Listo. ¿Preguntas, dudas, rajes? ¿Listo? Ya. Entonces vamos a seguir avanzando. Ya dejamos que se relaciona con la cara posterior de la vagina. Recto y el canal anal. Entonces mira, mirando la maqueta te salen claramente sus respectivas relaciones anatómicas. ¿De acuerdo? Listo. Borramos esto. Ya anterior. Esto es posterior. Esto es superior. Y esto es inferior, ¿no? ¿Cuáles son las partes generales o grandes en las cuales yo puedo dividir al útero? En primer lugar aquí, ¿cómo se le llama esto? Cervix, ¿no? ¿Qué más? Luego viene el cuerpo. ¿Y qué más? El fondo. Son las partes generales que podemos hablar del útero. ¿De acuerdo? El útero presenta ¿cuántas caras? ¿Cómo se le llamaría esta cara? Cara anterior. ¿Y esta otra cara que está aquí? Cara posterior. ¿Qué más? Presenta también dos bordes. Miren, acá está. Esta es la cara anterior
Esta es la cara posterior, borde izquierdo, borde derecho. Miren aquí y aprovechen viendo estas dos figuras. ¿Qué de diferente le podemos encontrar a las dos caras del útero? Ambas tienen peritoneo, pero ¿cuál es la diferencia? La cara posterior 100% cubierta por peritoneo. La cara anterior solo 3/4 partes nada más. ¿Qué más? Miren la figura. ¿Las dos caras tienen la misma longitud, tienen las mismas dimensiones? ¿O hay una que da la apariencia de ser más larga que la otra? La posterior es un poquito más larga. ¿Las dos son aplanadas? No. La cara posterior es más o menos convexa, la cara anterior más o menos planita. Si queremos seguir haciendo diferencias, la cara anterior, ¿con quién se relaciona habitualmente o con mayor frecuencia? ¿Con quién se apoya? Sobre la vejiga. La cara posterior, ¿con quién se va a relacionar? Con el recto, pero recordar que aquí lo vemos vacío, pero en el sujeto vivo, ¿qué cosa encontraríamos ahí? Asas de ilion, colon sigmoides, epiplon mayor estaría por ahí sobre nada, ¿no? Listo. ¿Qué más podemos visualizar con respecto a lo que es el útero? De estas porciones, el fondo, a diferencia del cuerpo y el cuello uterino, no tiene una cavidad en su interior. En cambio, cuando vemos el cuerpo del útero, vamos a encontrar en ella una cavidad y a nivel del cuello uterino, otra cavidad. ¿Cómo se llaman esas cavidades? El fondo no tiene cavidad, cuello, cuerpo sí. ¿Cómo se llaman esas cavidades? Esta cavidad se llama cavidad intrauterina y el otro canal endocervical. ¿De acuerdo? Obviamente aquí tiene esta forma si yo lo veo de costado, pero si yo veo al útero de adelante hacia atrás, ¿qué forma tiene la cavidad intrauterina? De un triángulo. La base orientada hacia arriba, el vértice orientado hacia abajo. Los ángulos laterales, derecho e izquierdo, vienen a ser el lugar donde se comunica con las dos trompas. Trompa uterina del lado derecho, trompa uterina del lado izquierdo. En cambio, el vértice de ese triángulo, ¿con quién se comunica? Con el canal ubicado en el cérvix, con el canal endocervical, a través de dos orificios. Uniendo la cavidad intrauterina con el canal endocervical, un orificio, y aquí otro orificio más. ¿Cómo se llama este orificio? Orificio cervical interno. En cambio el otro, orificio cervical externo. Entonces mira, estas son las cavidades que yo puedo apreciar dentro del útero. Dentro del cuerpo del útero, cavidad intrauterina. ¿Qué forma tiene? Triángulo invertido. Base superior, vértice inferior. A nivel de la base, ¿con quién se conecta? Con las trompas uterinas derecha e izquierda. Y de esa manera, el contenido a través de las trompas llegará al interior del útero. En cambio, el vértice de la cavidad intrauterina, ¿con quién se conecta? Con el canal que está dentro del cérvix. Y ese canal que está dentro del cérvix tiene dos orificios. Un orificio por arriba que lo comunica con el cuerpo del útero, un orificio que está abajo que lo comunica ¿con quién? Con la vagina. ¿Cómo se llaman esos orificios? Orificios cervicales. Cervical interno y cervical externo. ¿De acuerdo? De los dos, ¿cuál es el orificio que el ginecólogo podría evaluar al momento de hacer un examen físico en una paciente mujer? Orificio cervical externo. ¿Quieren ver el orificio cervical externo? Ahí está. Este puntito que está. Aquí la maqueta lo está poniendo bien bonito. Ahí está. Ahí está. Ese es el OCE. Orificio cervical externo. Y como les decía, esto es lo que se ve cuando se hace la especuloscopía en el examen físico del aparato genital femenino. Eso es lo que ve el ginecólogo al fondo. Ese orificio cervical externo puede variar dependiendo de la paridad de la mujer, ¿no? Si es una mujer que nunca ha tenido bebés, ¿qué forma tendrá? De un punto, ¿no? Y si fuera de una mujer que ya ha tenido varios partos, y más aún si ha sido parto vaginal, una línea, ¿no? Entonces eso es lo que ponen así, ¿no? ¿Así? Nulípara.
Y esto es lo que es la multipar. Listo. Este es el orificio cervical externo. ¿Qué más? ¿Qué más con respecto al orificio cervical externo? Recuerden que aquí hay una transición de epitelios. Y en todo lugar donde hay transición de epitelios, ¿qué puede suceder? Cáncer, ¿no? Entonces, justo aquí es donde se toma una muestra. Se toma una muestra de las células de esa zona. ¿Y eso cómo se llama? El Papa Nicolau. Esto, miren, a esta porción del cuello uterino le van a denominar de una manera muy particular, que ahorita vamos a ver. Miren, hablamos acá, borramos esto, hablamos acá, y aquí le agregamos la vagina. La vagina más o menos viene así. Pared posterior cortita, aquí. Fondo de saco, pared posterior más grande, fondo de saco. Esta es la vagina, ¿no? Entonces mira, el cuello uterino se caracteriza de tener dos porciones. Aquí le voy a poner un plano. Listo. ¿Cómo le llamarían esas dos porciones? Que acabo de dividir con esa línea color negro. Ya, pero el término no sería tanto así. Supravaginal, intravaginal. Supravaginal, intravaginal. Intravaginal, esto. De examen físico ginecológico. Y por ahí escuché, ¿qué nombre particular le dan a la porción intravaginal del cuello uterino? Hocico de tenca. ¿Y qué cosa es tenca? ¿Ah? Dice hocico de tenca, ¿no? O sea, la boca de tenca. ¿Y quién es tenca? Un pescado. Pues, de eso viene el nombre. Entonces, porque se parece, ¿no? Porque la forma tiene la forma del pescado, entonces le llaman hocico de tenca. Ese es el nombre particular que le dan. Pero si queremos ser anatómicos, vamos a suponer que haces el examen físico ginecológico, ves el cervix y ves una lesión, ves una tumoración, ves no sé, pues alguna úlcera. ¿Cómo la describes? Tienes que describir, se evidencia una lesión en la porción intravaginal del cervix, ubicado cercano al fornix anterior, fornix posterior, fornix anterior, ¿no? Y en el orificio cervical externo, como ya dijimos, es donde se toma la muestra de células para hacer el Papa Nicolau. Y vean, estas son las dos porciones del cervix. Intravaginal y la porción supravaginal. ¿De acuerdo? Entonces miren los diferentes elementos que tenemos con respecto al útero. Recuerden que el útero tiene diferentes medios de fijación. ¿Qué medio de fijación le podemos reconocer al útero? Entonces, ¿qué medio de fijación tiene el útero? Ligamento redondo. Ligamento ancho, ¿qué más? Ligamento redondo, ¿qué más? Una era con W, algo así. ¿Cuál? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene el útero? Primero que el útero tiene ligamentos peritoneales. Y quizá el ligamento peritoneal más representativo, ¿quién lo da? El ligamento ancho, ¿no? El ancho es un ligamento peritoneal. En cambio, los otros ligamentos, redondo, uterosacro, ligamento cardinal o ligamento de McEnroe, están dados por otras estructuras, ¿no? El ligamento cardinal o de McEnroe y el ligamento uterosacro no dependen de peritoneo, sino dependen de la fascia pélvica o la fascia endopelviana, que está justo por debajo del peritoneo y crea esos dos elementos para poder fijar al útero. ¿Qué más? ¿Qué otras estructuras, aparte del ligamento ancho, aparte de ligamento uterosacro, aparte del ligamento cardinal, aparte del ligamento redondo, también forma parte de la fijación que tiene esta visa? Y ya lo han visto cuando hicimos la parte de musculatura de pelvis. El piso pélvico, el diafragma pélvico. El diafragma pélvico y específicamente el músculo puborectal es uno de los principales músculos de fijación y sostén que tiene el útero dentro de la pelvis. Si todos los demás ligamentos están bien, pero el centro tendinoso, el cuerpo perineal, se rompe, el útero se va hasta abajo y puede protruir a través de la vagina.
Eso es lo que se llama pues el prolapso genital, en el cual pues llega a protruir, ¿eh? La paciente, ¿sabes? Tuve, en vez de meter las valvas y ver el cuello uterino en el fondo, la paciente sale y tú ves el cuello uterino sin necesidad de la valva. Está todo afuera, está al nivel del vestíbulo. Y eso se da por una gran debilidad del piso pélvico. Y uno de los principales elementos pues es el diafragma pélvico, músculo puborectal y las otras estructuras que allí lo forman. Entonces miren todos los elementos que tenemos con respecto a estas estructuras. Recuerden que al útero, miren, y aquí podemos aprovechar en este corte, miren, fondo uterino. ¿Cómo sabemos que es el fondo? No tiene cavidad. En cambio, cuerpo del útero, y mira, aquí donde vemos estas estriaciones, vamos a diferenciarlos de la cavidad intrauterina, y este es el canal endocervical. Precisamente, estas estriaciones que vemos a nivel del canal endocervical, así, se ven como pliegues, así, de esta manera. Aquí y acá. Miren estos pliegues que están ahí. Ahí, mira. Date cuenta. ¿Cómo se ve esas dos ondas? ¿Quién se llevó el otro cortecito? Mira. Mira cómo es el canal endocervical. Perdón, el canal o la cavidad intrauterina. Lisa, pero aquí a nivel del cervix, mira, ¿ves? La maqueta lo representa muy bien. Pásalo. ¿Sí? Esa es una forma de, al menos en la maqueta, poder diferenciar cuál es cavidad intrauterina y cuál es canal endocervical. En el caso de la cavidad intrauterina, ¿cómo se ve? Liso. Y el canal endocervical, ¿no? Y esos pliegues, si nosotros lo cortamos en sentido transversal, es decir, si este fuera el cuello uterino, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho y este es izquierdo, ¿cómo se vería? Se vería así. Se vería de esa manera. Si yo lo veo en sentido transversal. Así, longitudinal, así transversal. ¿Y a qué se parece? A la ampolla. ¿A qué se parece? De las trompas de Fallot. ¿Se acuerdan cuando... no, usted todavía no llevo nada. Cuando se corta el cerebelo, cuando el cerebelo se parte en dos mitades, yo veo para un lado como si fuera un arbolito con todas sus ramas. Y precisamente a esa imagen de ese arbolito con todas sus ramas le pusieron el árbol de la vida. Pero ese no es el único lugar donde se aprecia esa imagen. El segundo es este. Precisamente un corte transversal del cuello uterino, y viendo la cavidad intrauterina con todos sus pliegues, dicen, miren, esta es la imagen del árbol de la vida. Y más aún cuando lo relaciona con el útero, ya saben por qué también el árbol de la vida, ¿no? Entonces de esa manera, o a ello se correlaciona y se puede apreciar muy bien en cada una de las máquinas. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Pasa. Bye. Pasa. Miren y pasa. Ese es el ligamento redondo. ¿En qué parte del útero se encuentra? Se encuentra ubicado en la cara anterior del útero, justo en el punto donde se están uniendo fondo cuerpo y la trompa uterina. Ahí está. Mira, un ligamento redondo. Ese ligamento redondo, ¿qué cosa es? Es el homólogo de lo que vendría a ser pues, el cordón espermático en el caso del varón, ¿no? Y específicamente, intrapélvicamente, vendría a tener un trayecto muy parecido al conducto deferente. ¿Por qué? El conducto deferente, ¿cuáles eran sus porciones? A ver. Conducto deferente, no me digas uterina. ¿Cómo decir uterina? A ver, váyanse recordando mientras les digo acá que me esperen porque vamos a hacer revisión. O muy parecido a esas porciones tiene el ligamento redondo. ¿Cuáles serían sus porciones? Perineal o labial. ¿Por qué? Porque el ligamento redondo se inserta en la parte profunda de los labios mayores. Luego tiene una porción perineal que pasa a lo largo del triángulo anterior del periné. Luego tiene una porción inguinal porque pasa por el conducto inguinal. Y luego tiene una porción abdominopélvica, que es esa, la que estamos viendo ahí. Y allí es donde va a tener un entrecruzamiento con varios elementos. Específicamente ¿con quién? Con los vasos umbilicales. La arteria umbilical se entrecruza con el conducto deferente y en este caso el ligamento redondo también se cruza con la arteria umbilical. Listo, pásamelo. Listo. ¿Qué más podemos apreciar aquí?
También como parte del aparato genital femenino interno, ahora vemos a quién, a la trompa uterina, ¿no? Dos trompas uterinas, derecha e izquierda, que van de medial a lateral. ¿La trompa uterina tiene el mismo diámetro o el mismo calibre desde que comienza hasta que termina? No. ¿Cuáles son sus porciones? Y comiencen en orden, de la más medial a la más lateral. ¿Cuáles son las porciones de la trompa uterina? Se olvidaron de una. Intrauterina o intramural. Esa es la primera. Luego viene el istmo. Istmo es la parte más estrecha. Luego de la parte más estrecha viene la más dilatada. ¿Cómo se llama la más dilatada? Ampolla. Y después viene el infundíbulo. ¿Y el infundíbulo de qué se caracteriza? De tener esas digitaciones que se llaman fimbrias. Por si acaso, las fimbrias no es una parte, no es una porción de la trompa, sino es una característica, es un pliegue que tiene el infundíbulo, que sí es una porción de la trompa uterina. Entonces, ¿cuáles son? Intramural, istmo, ampolla, infundíbulo. ¿Y el infundíbulo con quién? Con las fibras. ¿De acuerdo? Listo. La trompa uterina se caracteriza de estar cubierto por arriba, por delante y por detrás por peritoneo. ¿Cómo se le llama a ese peritoneo que reviste la trompa uterina? Mesosalpis. ¿No? Mesosalpis. Recuerden que el término tuba o trompa, ¿a qué hace referencia? Salpings es tuba o trompa, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto de lo que estamos hablando ahorita con su compañero? Miren, jalamos acá y jalamos acá, así. Miren. Vamos a hacer un gráfico de la parte de un corte sagital del aparato reproductor femenino. Y aquí vamos a poner tres elementos. El primero de ellos, un ligamento que se va hacia adelante. ¿Cómo se llama ese ligamento? Ligamento redondo. Listo. Por tanto, esto es anterior, esto es posterior, esto es inferior y este es superior, ¿no? Listo. Siguiente elemento que vamos a colocar aquí. Trompa uterina. Y el tercer elemento, otro ligamento. ¿Qué ligamento vamos a colocar acá? No. Este ligamento se llama el ligamento ovárico. En el néter aparece como ovárico, pero también se le puede llamar útero ovárico. Son los dos. Pues ustedes van al néter, en el néter está como ovárico, ¿no? Y muchos libros lo ponen como ovárico. Pero también se le llama útero ovárico. ¿Qué cosa está uniendo? El útero y el ovario. Pero a lo que queremos llegar es que esta imagen me va a permitir ver el ligamento ancho. El ligamento ancho es como una sábana que está cayendo sobre todas estas estructuras. Y hace esto, así. Viene por acá. Viene por acá. Viene por acá. Así. De esta forma. Todo lo que yo he puesto con línea color negro es peritoneo. El peritoneo, ¿qué ligamento le forma el útero? Ancho. ¿Cuántas hojas tiene el ligamento ancho? Una hoja anterior y una hoja posterior. Pero recuerden que el ligamento ancho se caracteriza de tener aletas. ¿Cuántas aletas tiene el ligamento ancho? ¿Cuáles serían? Anterior. ¿Qué más? Superior. ¿Y cuál es la otra? Posterior. Como les decía, imagínense el ligamento ancho como si fuera una sábana que está cayendo sobre diferentes elementos. Pero esa sábana no está en sentido horizontal o totalmente liso, sino que presenta pliegues. Y esos pliegues, ¿cómo se le denominan? Aletas. La aleta anterior, ¿qué hace? ¿A quién está rodeando o a quién está envolviendo? Al ligamento redondo.
La aleta media o superior, ¿a quién está rodeando? A la trompa uterina. La aleta posterior, ¿a quién está rodeando? Al ligamento útero-ovárico, ¿no? De los tres, ¿cuál cambia de nombre? En el caso del ligamento redondo, simplemente aleta anterior. En el caso del ligamento útero-ovárico, aleta posterior. Pero en el caso de la aleta media, aleta superior, también se le puede llamar como mesosálpico. Ligamento útero-ovárico y el mesovario es el que también está por acá, formando parte de esa aleta posterior, ¿no? Sobre todo el mesovario son los que forman. Son como pliegues que se forman entre cada uno de ellos. ¿Listo? Miramos acá. ¿Qué podemos visualizar en esta imagen? Aquí está la trompa uterina, aquí está el ovario, y miren, este sería el ligamento útero-ovárico u ovárico, ¿no? Miren, este que está aquí. Miren ahí, pásame ese cortecito. Pásame ese cortecito. Es este. Miren. Este es el ligamento útero-ovárico. Es útero-ovárico. Redondo y útero-ovárico. Sí. Guantes. Pásame. Miren. Entonces acá tenemos uno de los modelos de femenino que todavía algo se conserva. Esto es anterior, esto es posterior. Esta es la cara anterior del cuerpo del útero, cara posterior del cuerpo del útero. Este tejido brilloso que lo estamos levantando aquí, ¿qué cosa es? El peritoneo, que como ya habíamos indicado hace un momento, cubre 100% de la cara posterior, pero en su parte anterior solo de manera parcial. Si esta es la cara anterior, por la cara anterior del cuerpo y fondo del útero, yo voy a evidenciar ligamentos. Coge aquí, por favor. Aquí. Y el otro, acá. ¿Qué ligamento es el que está traccionando a su compañero acá? Mira, coge de ahí, por favor. Acuérdate que estamos en posición anterior. Aquí y acá. Y acá. Mira, ahí está. ¿Qué cosa es lo que estamos señalando aquí? Estos son los dos ligamentos redondos. Y vean que aquí el ligamento redondo ya está desprovisto de peritoneo y acá todavía conserva peritoneo. Y mira cómo levanta el peritoneo en su sentido anterior. Esto sería pues la aleta anterior del ligamento ancho, ¿no? De la inserción de la trompa uterina hacia abajo, cuerpo del útero. De la inserción de la trompa uterina hacia arriba o hacia adelante, fondo uterino. Miren, aquí está la trompa. Y recuerden que la trompa de medial a lateral va a tener las siguientes porciones. Intramural, que acá no la vemos. La primera y más estrecha, ¿cómo se llama? Isthmus. Luego, mira, se dilata. ¿Cómo se llama esta porción? Ampolla. La parte final, infundíbulo. Y mira, ahí están las fímbrias, ¿no? Ahora, mira, vamos a hacer esto. Este peritoneo, que yo ahorita voy a levantar acá, miren aquí. Miren, este peritoneo que está acá, pásame este. Miren. Mira. Este peritoneo que está revistiendo a la trompa, ¿cómo se le llama? Mesosalpinx. Este es el mesosalpinx, el cual es peritoneo que está revistiendo o está envolviendo la trompa uterina. Me voy hacia atrás y mira, ¿qué cosa es esto? El ovario. Mira, este es el ovario. Y el ovario presenta un borde anterior que se encuentra unido al peritoneo, un borde posterior que está libre, una cara superior libre, una cara inferior también libre, y dos extremos, un extremo medial, también llamado uterino, y un extremo lateral, también conocido como tubario, porque está en contacto con la trompa uterina. Vean, este pliegue que está uniendo al ovario hacia el ligamento ancho, vamos a señalar aquí, este segundo pliegue,
recibe el nombre de mesoovario. Mira ahí, este es el mesoovario. Vean, acá está el mesosalpinx y acá está el mesoovario. Veo ahora la cara posterior del cuerpo del útero. Aquí está el polo interno o polo uterino del ovario. Y aquí se va a ubicar un segundo ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Este es el ligamento ovárico o ligamento útero-ovárico. ¿De acuerdo? Al útero, aparte de todas estas estructuras ligamentarias que hemos visto, nos faltaría ver los ligamentos cardinales o de McEnroe, los ligamentos uterosacros y también la inserción o llegada de los vasos uterinos, que aquí lamentablemente sí no se pueden apreciar, ¿no? Miren ustedes, ¿qué es lo que estamos viendo ahora acá? Esta es la vagina. Pared anterior de la vagina, pared posterior de la vagina. ¿Qué es lo que vemos acá? El cuello uterino, el cérvix. Específicamente, recuerden que el cérvix, ¿cuántas porciones tiene? Supravaginal, intravaginal. Es decir, esto que estamos viendo aquí, ¿qué cosa es? La porción intravaginal del cérvix. ¿Cómo se le llama a este orificio? Orificio cervical externo. Recuerden que el hocico de Tenca o endocervix, la porción intravaginal del cuello uterino tiene dos labios, un labio superior, un labio inferior. Asimismo, si esta es la pared vaginal, esto es vagina, ¿cómo se le llama al espacio que está entre cuello uterino y vagina? ¿Cómo se llama este espacio? Fornix. ¿Cuántos fornix existen? 4. Uno anterior, uno posterior, lateral izquierdo y lateral derecho. ¿De acuerdo? Entonces mira, acá se puede ver el hocico de Tenca que clásicamente se describe en ese punto. Cógelo por allá. Y ya para terminar, miren, acá tenemos algo de perineo. Manito acá, cógelo aquí. Suavecito nomás. Este es anterior, esto es posterior. Monte de Venus. Labio mayor de un lado, labio mayor del otro lado. Si son los dos labios mayores, ¿cómo se llamaría este punto de manera específica? Ahí. Comisura anterior. Comisura anterior. Y recuerden que acá, más arribita, ¿qué cosa sería? Monte de Venus. Y aquí, claramente, labio mayor. ¿De acuerdo? Y mira, labio mayor, labio mayor. ¿Cómo se le llama el espacio entre los dos labios mayores? Hendidura vulvar. ¿Cómo se le llama al punto de unión posterior de los dos labios mayores? Comisura posterior. ¿Qué otro nombre le dan a la comisura posterior? Horquilla vulvar. ¿De acuerdo? Listo. Jalamos acá y mira, aquí aparecen los labios menores. Aquí está el labio menor de un lado, labio menor del otro lado. Lo vamos a marcar aquí. Labio menor. Y aquí, ¿qué más debemos ver? Este es el órgano eréctil en la mujer. Mire, ¿qué cosa es esto? El clítoris. Ahí está, mira, ahí está. Aquí se ve mejor. Listo. Mira, este es el clítoris. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Este es el clítoris. Y mira, ¿qué sucede con el labio menor de un lado, labio menor del otro lado? Se divide. Una parte pasa por encima del clítoris y otra queda por debajo del clítoris. La parte que está por encima, ¿cómo se le llama? Capuchón o prepucio. Y la parte que está por debajo, ¿cómo se le llama? Frenillo. Frenillo del clítoris. ¿Qué cosas son? Son dependencias de los dos labios menores. Por arriba se subdivide, por arriba forman el capuchón, por abajo el frenillo. Si este es labio menor de un lado, labio menor del otro lado, ¿cómo se le llama el espacio que está en medio? Vestíbulo. Vestíbulo vulvar o vaginal en algunos casos. Y mira, a este nivel, ¿qué cosa deberíamos encontrar? Deberíamos encontrar un orificio, que es el orificio o el meato urinario, y también el introito vaginal, que aquí sí está bien deformado, producto de que aquí tiene un prolapso genital. Mira cómo la pared anterior de la vagina está protruida y está saliendo por el introito vaginal. Se ha deformado completamente todo esto. Pero miren los elementos que hemos visto del perineo femenino. Listo. Ahora sí. Repasen, revisen ese.